palabra de Dios que tú has preparado para nosotros. Pedimos, Señor, que sea la voz de tu Santo Espíritu a través de el mensajero, a través, Padre, del instrumento que tú usas en esta mañana. Pedimos, Señor, que seas tú, amado Dios, sobreponiéndote por encima de la debilidad humana, por encima de la incapacidad humana, porque de nuestra competencia viene de ti. Señor, oramos para que tú nos des la gracia, danos la autoridad, el poder para predicar la palabra, y también pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, aplique esta palabra a cada necesidad de tus hijos, de tu pueblo que está aquí y que ha de escuchar este mensaje a través de Celestial Estéreo, a través de los medios de comunicación. Pedimos que la palabra de Dios, Señor, salve, que la palabra de Dios libere, que la palabra de Dios limpie, que la palabra de Dios aclare, que la palabra de Dios convenza, que la palabra de Dios restaure, levante, y que la palabra de Dios, Señor, nos dé la victoria en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, y nos sometemos en este día bajo la unción del Espíritu Santo. Creemos, Padre Celestial, que tú, Señor, nos llevas a una bendición mayor finalizando este año. Lo creemos porque tú lo has prometido, de que tú siempre nos llevas de victoria en victoria. Lo creemos así en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hemos estado estudiando la palabra de Dios en cuanto a la oración, lo importante que es la oración en la vida del creyente. Y en Lucas capítulo 11, el versículo 4, estamos finalizando la última parte de la oración que Jesús nos enseñó, el modelo de la oración. Jesús es nuestro modelo en todo. Para los creyentes, Jesús es el modelo en todo. ¿Sí? Los creyentes todos, nosotros tenemos que mirar a Jesús. Lo que Jesús hizo es agradable al Padre. Entonces nosotros aprendemos de Jesús lo que le agrada a Dios. Y lo que Jesús no hizo, nosotros como creyentes deberíamos rechazarlo también. Deberíamos tener el carácter y la firmeza para decir no. Esto que nosotros no hacemos según Jesús, nosotros no podemos hacerlo porque no agrada al Señor. Por eso en Lucas dice la palabra de Dios, capítulo 11, versículo del 2 en adelante, Jesús le enseñó a los discípulos una oración. Dice la escritura, Jesús dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y luego dice la oración: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mas líbranos ¿de quién? Del mal. Entonces ya hemos hablado de la oración, de todo este modelo de oración. Hemos hablado que la oración que le agrada a Dios, primero que todo, tiene tres direcciones. La dirección número 1 es hacia Dios, la dirección número 2 es hacia nuestras necesidades personales, y la dirección número 3 de la oración que hemos aprendido es contra el maligno. ¿Cuántos creen en Dios? Si usted cree en Dios, también le va a tocar creer de que tenemos un enemigo, y que tenemos un adversario, y que tenemos, y la palabra de Dios lo llama el mal. Les hablaba el jueves justamente de que esta frase en el original, que fue dicha por nuestro Señor Jesucristo en un lenguaje arameo, significa: no permitas que caigamos en la tentación, mas líbranos del maligno. Esa es la oración original: líbranos del maligno. Y cuando hablamos de esa dirección de la oración, entonces nosotros debemos de entender eso. Debemos de comprender que tenemos que pedirle al Padre que por favor nos proteja de todo mal. Tenemos que pedirle al Padre que nos guarde de todo mal. ¿Cuántos dicen amén?
nuestra oración debe incluir lo que en algunas esferas del estudio de la palabra se llama la guerra espiritual. Pedirle a Dios que por favor nos proteja, ¿sí?, del mal, del maligno, que nos proteja de las acechanzas del maligno. El maligno es una persona, ¿no? Ayer estaban los hinchas del América felices, ¿no?, porque quedaron campeones. Los hinchas del América felices. Y se ha dicho mucho, ¿no?, acerca del escudo del América, que tiene un diablillo, ¿no?, un diablillo con unos cachitos ahí, con una colita, ¿no? Y entonces la gente pretende dar a entender que ese es el diablo, ¿no? Pero ¿qué más lejos está esa figura, esa caricatura de lo que dice la palabra de Dios? El maligno es una persona, es un ser. La Biblia lo llama Satanás, lo llama diablo, lo llama el Dios de este siglo, lo llama el príncipe, la potestad del aire, lo llama el dragón, la serpiente antigua, lo llama Belcebú, una cantidad de nombres. Así como Dios mismo tiene sus nombres para revelar su presencia, para revelar su amor y su bondad, asimismo el enemigo tiene varios nombres con que revela sus obras en contra de los hijos de Dios. Y cuando estamos orando y le estamos diciendo: Padre nuestro, no permitas que caigamos en la tentación, mas líbranos del mal, le estamos diciendo al Señor: por favor, danos victoria sobre el maligno. ¿Cuántos quieren tener victoria sobre el maligno? Tenemos esa gran posibilidad, los hijos de Dios, de tener victoria sobre él. Y algo importantísimo que tenemos que decir iniciando esta enseñanza es: Dios es soberano sobre Satanás. Diga conmigo: Dios es soberano sobre Satanás. ¿Qué significa eso? Significa que por encima de Dios no hay nadie. Por encima de Dios no está el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es la máxima autoridad de toda la creación. Dios, Jesucristo, recibió todo el poder en los cielos, en la tierra. Él es la máxima autoridad y Él es el que tiene la última palabra. Y colocábamos un ejemplo de aquellos que tienen mascotas. Las mascotas hoy en día, si usted tiene un perrito, nosotros hemos tenido varios perritos en la casa. Hemos tenido como 5 perros, ¿no? Cuando uno está soltero, o más bien cuando estábamos casados sin hijos, teníamos un perro grande, pastor ovejero, lindísimo. Lulú se llamaba. Pero qué cosa más linda. Pero después ya quedó en embarazo Andrea, primera hija, y entonces la perra era demasiado tosca, ¿no? Se tiraba así encima y colocaba las patas. Como era tan grande, ¿sí?, me daba por aquí a mí, ¿no? Y le gustaba estar con nosotros. Y uno le compra una cuerda. Ahora han salido una cantidad de cuerdas muy llamativas, y uno le compra y eso lo jalaba a uno durísimo. Y hay unas cuerdas ahora que permiten que el perro vaya hasta donde el dueño quiere que vaya. Entonces uno le hunde en botoncita y él se va. Pero uno dice: hasta ahí, ¡pa! Le cierra el botoncito y hasta ahí va. Algo semejante pasa en el mundo espiritual. Jesucristo es el dueño y Señor y la autoridad máxima de todo el universo. Y Satanás es como esa mascota. El Señor le permite llegar hasta donde Dios quiere. Otra vez, el Señor le permite llegar hasta donde Dios quiere. O sea, el diablo no tiene libertad para hacer lo que a él le plazca, no. Dios domina sobre él. Dios es soberano sobre él y Dios tiene la autoridad sobre él, y Dios usa al enemigo para sus propósitos eternos, y él
le da el alcance y el límite hasta donde Dios dice: hasta ahí, Satanás, llegas, y hasta ahí lo deja llegar. ¿Cuántos dicen amén? Dios es nuestra máxima autoridad. Denle ese aplauso al Señor. Eso que quede claro, y siempre me gusta repetirlo porque hay que tenerlo bien en claro. Ahora bien, estuvimos viendo que la forma de operar y el obrar de Satanás es doble. Primero que todo, vimos el jueves cómo opera el enemigo en contra, o más bien con sus propios hijos, porque él también tiene esclavos. Hoy vamos a ver cómo opera Satanás en contra de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? Entonces, este mensaje es para todos nosotros, para que no, la palabra de Dios dice que no ignoremos las maquinaciones. Corintios dice la palabra: no ignoremos las maquinaciones, no ignoremos las obras del enemigo, no las ignoremos, no las desconozcamos. Dice la palabra de Dios que nosotros los creyentes tenemos que entender, comprender cómo son las obras del enemigo. ¿Para qué? Para, lógico, podernos defender, para, lógico, podernos también pedirle a Dios ayuda, pedirle a Dios su poder y pedirle a Dios su victoria sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que aprender este tipo de manifestaciones, pero no es para que la iglesia le tenga miedo al diablo. Nosotros tenemos que tenerle temor a Dios, como al niño que fue a la escuela, ¿no? Iba al colegio, al niño le preguntó uno de sus profesores: mira, ¿tú le tienes miedo al diablo? Le preguntó el profesor al niño: ¿tú le tienes miedo al diablo? Y el niño le dijo: no, yo no tengo miedo al diablo, ni le tengo miedo al malamén. Y el profesor: ¿cómo así? Espérate un momento, no le tienes miedo al diablo, no le tienes miedo a nada. No, ni al malamén le tengo miedo. El profesor le dijo: ¿y quién es el malamén? Ah, pues porque mi mamá cuando ora en la casa dice: Señor, y líbranos del malamén. ¿No? Y líbranos del malamén. Los creyentes no tenemos por qué tenerle miedo al malamén, ¿no? El objetivo es, con esta enseñanza, que usted tome la armadura de Dios, y que usted, si ve que una de estas obras, de una de estas operaciones le está atacando, usted le haga frente al enemigo con toda confianza en Dios, de que Dios le dará la victoria en su vida y en su casa. ¿Cuántos lo creen así? Por eso es tan importante. Primero que todo, ¿sí?, una forma de operar del enemigo en contra de los hijos de Dios es crear duda. ¿Es crear qué? Crear duda. Génesis 3. Mire, desde el inicio, desde que Dios creó al hombre y a la mujer, la primera y la más antigua operación del enemigo es traer dudas. Lo que dice: pero la serpiente, ¿cómo era? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: mire cómo siembra dudas. Comienza a sembrar dudas es con preguntas. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Ese ser es terrible. Las dudas con preguntas. Luego dice el versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Y qué le dijo? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y luego dice: entonces la serpiente dijo a la mujer. ¿Qué le dijo? ¿Sí ve? El primer ataque o primera operación del enemigo sobre nuestras vidas es crear dudas. ¿De quién le está creando dudas el enemigo aquí a Eva? Y es lo mismo que hace hoy en día en nuestras vidas. Él crea dudas acerca de lo que Dios ha dicho. Él crea dudas acerca de lo que Dios ha dicho. Digo: no moriréis. ¿Cómo así?
Dios, ¿qué es que les ha hablado? Dios, ¿qué es que les ha dicho? No moriréis. Y mire lo que dice el versículo 5, sino que sabe Dios, ahora va a tratar mal a Dios. Ahora va a poner dudas, no de la palabra solamente de Dios, sino que va a poner dudas acerca de la bondad de Dios. Porque luego le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Por favor, ¿qué dice ahí? ¿Seréis como quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire qué trampa esta. Recuerde que Adán y Eva fueron creados de parte de Dios, caminaban con Dios, tenían la presencia de Dios. Pero aquí vemos entonces que el enemigo colocó duda de la palabra de Dios, colocó duda de la bondad de Dios, ¿sí? Y está diciendo de que Dios cometió un error. El error era que no los dejaba comer de ese fruto, y entonces el enemigo convenció a Eva de ello. Y él decía, él nunca debería haber hecho eso. En otras palabras, el enemigo le estaba diciendo a Eva que Dios los había engañado. ¿Está oyendo? Que Dios los había engañado. ¿Por qué? Porque le está diciendo, mentira, eso no les va a pasar, Dios los engañó. Ustedes saben, apenas coman, se van a volver igualitos a Dios, y van a poder conocer el bien y el mal. Mire qué trampa. Y entonces ahí nos damos cuenta justamente de cómo el enemigo intentó, ¿cierto? Poner y crear esa duda que le costó a la raza humana el estar en el paraíso. La duda es lo contrario a qué, a ver. ¿A qué creen ustedes que es a la qué? A la fe. Entonces, una forma de operar del enemigo es que él ataca la fe del creyente. Él coloca dudas. Él coloca dudas acerca de lo que Dios ha hablado. Él coloca dudas para quebrar la fe, para que la persona deje de creer en Dios. Entonces, ¿cómo resistimos y vencemos la duda? Romanos 14:23 nos dice la palabra de Dios: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. O sea, lo que Dios más quiere en sus hijos y en las hijas es que tengamos fe en Él. Dígame algo. Por eso es que la palabra de Dios dice que la armadura tiene justamente una parte que se le llama el escudo de la fe, para que podamos apagar todos, ¿cuántos? Todos los dardos de fuego del enemigo. Entonces, mientras más fe el Espíritu de Dios produzca en nuestras vidas, más protegidos de parte de Dios vamos a estar en contra de las dudas. Yo recuerdo cuando recién inicié en los caminos del Señor. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó y comencé a ir a la iglesia, venían las dudas. ¿Será que esto sí es verdad? ¿Será que el pastor me habla la verdad? ¿Será que...? Y todo me venían dudas a toda hora. Hasta un día yo cuestioné a Dios. Yo le dije, bueno, Dios, yo creo que conmigo te equivocaste, yo tengo una gran duda. Lo que pasa, Dios, le dije yo así a Dios, no muy sincero, y más en diciembre, ¿no? Usted sabe que a mí en diciembre me gusta rumbear, me gusta tomar, me gustan los 14 cañonazos, me gusta. En otras palabras, yo le dije, Señor, conmigo te equivocaste. Yo soy muy mundano. Yo no me veo en una iglesia cristiana, que yo era terrible. Yo no me veía en una iglesia cristiana cantándole a Dios, dizque levantando las manos a Dios. Yo en mi vida me había imaginado eso. Entonces, claro, el enemigo aprovechó y me colocó dudas de mi llamado, de mi escogencia. Y yo le dije, Señor, yo puedo ir allá, me gusta eso, como hablan de amor, me hablan de la palabra, y me gusta, pero yo no creo que dure mucho tiempo ahí.
Yo le decía así al Señor, digo, yo tengo dudas muy grandes que tú me escogiste, que tú me llamaste, ¿no? Y yo sinceramente creo que en muy poco tiempo me voy a salir de ahí. Y recuerdo que, mire, el Espíritu Santo me dio una palabra en Isaías 35:4. Me dijo así esta palabra en Isaías 35:4. Dice la palabra 35:4. No es esa. No. Ya le digo. Una palabra donde el Espíritu de Dios cogió y me convenció. Me dijo, mire, el Señor te ha hecho una oveja. Dice, y la oveja, por torpe que sea, no se extraviará. Ese fue el primer piropo que me dio Dios. La oveja, por torpe que sea. Entonces yo comencé a entender la voz de Dios. Dije, Señor, es verdad. Yo sinceramente soy torpe para hablar, torpe para conducirme, pero yo me tomo de esa palabra. La oveja, por torpe que sea, no se extraviará en el camino del Señor, porque no depende de mi sabiduría, no depende de la fuerza de la oveja, depende de la bondad de nuestro pastor, que se llama Jesucristo. Y si Él es nuestro pastor, Él nos va a guiar por el camino, Él nos va a limpiar, Él nos va a dirigir, Él nos va a encaminar, y Él va a hacer que nosotros caminemos por donde Él quiere que vayamos. ¿Cuántos dicen amén? No depende de nosotros, depende de esa grandeza que Dios nos. ¿Cuántos lo creen así? Ahí está el texto, gracias. 35:8. Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Por torpe que sea, dice, no se extraviará. Y por la gracia de Dios llevo 24 años caminando y Dios ha cumplido esa palabra, ¿no? En segundo lugar, una forma de operar del enemigo es a través de la persecución. ¿Sí? El enemigo persigue con sufrimiento a los creyentes. Los comienza a perseguir, los comienza a humillar, quiere humillarlos, quiere detenerlos, quiere hacerlos sufrir por causa de su fe. La palabra de Dios lo enseña. Ahora hay muchas naciones que están sufriendo. Me gustaba lo que decía el hermano Jaime ahora, que nosotros tenemos libertad para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Colombia es una nación libre para adorar a Dios, para predicar la palabra de Dios. Hay otras naciones que no. Hay otras naciones que les prohíben predicar a Cristo, les prohíben predicar al Señor, les prohíben adorar a Dios y los persiguen. Entonces esa es una forma de operar que no vamos a extendernos mucho para seguir donde sí deberíamos mirar algo más. Tercero, otra forma de operar del enemigo en contra de los hijos de Dios es que él estorba el servicio. Una persona que es llamada por Dios a predicar, a orar, al evangelismo, al discipulado, él va a tratar de estorbarla. Él va a colocar estorbos en el camino para que la persona no lleve a cabo la obra que Dios le encomendó. La palabra de Dios nos enseña esto, ¿no? Le va a colocar. Por eso usted y yo debemos ser muy sensibles, que cada vez que haya un estorbo al servicio de Dios, usted tiene que saber que hay que pedir la victoria sobre eso. Hay que pedirle a Dios que nos libre del mal. Señor, líbrame del mal para cumplir el servicio que tú me has encomendado. Líbrame del mal para que yo pueda desarrollar el propósito con el cual tú me quieres usar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él va a tratar de estorbar justamente. Veamos otra. Quiero tocar algunos porque son varias. Otra forma de operar del enemigo en contra de los hijos de Dios es que infiltra a la iglesia cristianos falsos. Veamos ese, Mateo 13. Dice en Mateo 13, versículo 36, Jesús dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. ¿Cómo se llama el Hijo del Hombre? Jesucristo.
El campo es ¿qué? Es el mundo. Y la buena semilla, ¿quiénes son? Son los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino hay aquí? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos de ¿quién? Del malo. Y luego dice la palabra, el enemigo que la sembró, ¿quién es? ¿Es el qué? Es el diablo. Ojo con esto, ¿no? No mire a nadie con cara de sospecha, por favor. Pero la palabra de Dios dice que hay un campo, Jesucristo sembró a los hijos del reino ahí, pero luego también vino el diablo y sembró a los hijos de él en una nación, en una ciudad, en una iglesia. Pueden haber tanto hijos del reino como hijos del malo. Y la Biblia dice, la escritura, la siega, o sea, la cosecha es el fin del siglo. Y los segadores, ¿quiénes son? Son los ángeles. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Tremenda esa palabra, porque dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de ¿qué? No me dejen solo, los que sirven de ¿qué? De tropiezo, y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Jesús habla justamente de ello, de que tenemos que tener cuidado y revisar, dice la palabra. Una forma de operar del enemigo es que él coloca a sus hijos, ¿cierto?, a la cizaña dentro del trigo. La cizaña crece en el mismo campo que crece el trigo. El trigo son los hijos del reino, que dan fruto para Dios. Pero lo terrible es que la cizaña, el diablo la coloca al lado para estorbar a los hijos del reino. Y dice la escritura, ellos crean tropiezo para los hijos del reino. ¿Usted ha escuchado el dicho de la gente que mete cizaña? ¿Sí ha escuchado ese dicho? ¿Qué significa cuando una persona dice, mire, está metiendo cizaña? ¿No? Está metiendo intrigas, está metiendo conflictos, está sembrando discordias, está metiendo sospechas para obtener su propio beneficio, está infectando, quiere infectar al trigo, quiere ponerlo, ¿cierto?, en una condición de que pueda lograr anular la productividad. Pero oído, la palabra de Dios nos enseña que nosotros, los hijos del reino, tenemos que estar apercibidos de aquellos que puede ser que vayan a una iglesia, pero quieren sembrar cizaña. Y es fácil detectar la cizaña, es fácil, se detecta fácil. Porque cuando una persona quiere sembrar cizaña, está diciendo, comienza a hablar mal de un hermano, comienza a hablar mal de los líderes, comienza a hablar mal de los pastores, comienza a hablar mal de la iglesia. Está sembrando cizaña. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener la capacidad de tener el carácter, la firmeza de separarnos. Los hijos del reino son hijos de bendición. Los hijos del reino son hijos temerosos de Dios. Los hijos del reino saben dirigir sus vidas bajo los principios de la palabra de Dios, y no bajo esos principios que dañan el corazón del trigo. Lo curioso es, los que saben de agricultura saben de que tanto el trigo como la cizaña tienen la misma apariencia. La diferencia entre el trigo y la cizaña está solamente al final. ¿Sabe qué pasa? El trigo, por su fruto, él se doblega. En cambio, la cizaña se vuelve hacia arriba y altivo. ¿Por qué?
porque no tiene fruto en sí mismo. En cambio el trigo por su fruto se dobla. Mientras más fruto tenga el Hijo de Dios, más humillado anda en la presencia de Dios. Mientras más fruto tenga una persona que camina con Dios, más se va a doblegar ante la presencia de Dios y reconocer humildemente que todo lo que Dios hace en su vida o a través de su vida es para la gloria de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En cambio la cizaña entonces ni tiene fruto, siembra cizaña, y su corazón es altivo, su corazón es orgulloso, su corazón quiere mostrarse por encima de los demás, que es más bueno que los demás, que es más santo que los demás, que es más inteligente que los demás, que es mejor en todo que los demás. En cambio los hijos del reino dicen: no, si yo tengo fruto de humildad, si yo tengo fruto de amor, si yo tengo fruto de paz, es porque yo soy indigno de la gracia del que me llamó, y solamente a Cristo le puedo dar la gloria, porque Él es el que ha hecho todo de mí y el que hace todo en mí. Es Él, y todo lo bueno que hay en mí lo produce solamente Él. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil detectar la cizaña, y esa es una manera como debemos de entenderlo. Quinto lugar, otra forma de operar Satanás en contra de los hijos de Dios es con rebelión y división. Si hay algo que le fascina al diablo, es sembrar rebeldía y dividir. Es una obra de Satanás. Él siembra la rebeldía y luego divide. Mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, el versículo 7. Dice la escritura: el apóstol Juan, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, después hubo una gran batalla. ¿En dónde? No me dejen solo. ¿En dónde? Y estaba Miguel. Miguel es el encargado de los ejércitos de Dios. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. ¿Quién es ese dragón? Satanás. Y luchaban el dragón. ¿Y qué más tenía el dragón? Sus ángeles. El dragón también tiene sus ángeles. Dice la escritura: pero no prevalecieron. Siempre pasa eso. Te bendigo con esta palabra. Satanás no va a prevalecer en contra de tu vida ni de tu casa. No podrán vencerte, no podrán derrotarte. Vas a terminar en este año en victoria, porque Cristo habita tu corazón, y más poderoso es Él que es que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice que no prevalecieron. Gloria a Dios. Dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Mire los nombres: la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Con él. Tremendo, porque esto sucedió en el cielo. El versículo 4 nos dice que el enemigo fue tan grande la rebeldía del enemigo, que dice la palabra que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Hablando de que el diablo se rebeló en el cielo y logró convencer a la tercera parte de los ángeles de Dios. Logró convencerlos de su rebeldía, de su inconformidad, de ir en contra de su autoridad. Los convenció. Yo no sé cómo sería, pero me imagino como Satanás era un líder en el cielo, era alguien que ejercía autoridad. Entonces comenzó a visitar a ángel por ángel, comenzó a hablarles mal de Dios,
comenzó a hablarle mal de su autoridad, comenzó a colocar en contra a cada ángel, y dice la Biblia que convenció a la tercera parte. ¡Wow! Increíble el poder de convencimiento que tiene el diablo, porque la tercera parte dice que le creyeron al diablo, siendo ángeles de Dios, le creyeron a Satanás. ¿Me están oyendo? Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 14. Esto también lo dice en el Antiguo Testamento, cuando el mismo profeta tiene una visión y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero era el nombre del diablo antes de caer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Luego dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante a ¿quién? Lucifer quería ser igual a Dios, quería volverse igual a Dios, quería tener el mismo reconocimiento de Dios, quería tener la misma autoridad de Dios, quería tener su propio ejército, quería tener su propia compañía. Yo quiero y voy a subir y seré semejante al Altísimo. Luego dice la palabra de Dios, ¿sí? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de ¿qué? Del abismo, dice la palabra de Dios. Entonces, este ser espiritual, tremendo este ser, que Dios había hecho con unos propósitos, con un destino de bendición, pero él se rebeló contra la autoridad de Dios. Y eso mismo hace él ahora cuando entra a una familia. Cuando un hijo se rebela contra la autoridad de su papá, de su mamá, es una semilla satánica, es una operación del enemigo. Cuando él viene a querer hacer eso, entonces nosotros tenemos que estar alerta, porque no es la persona en sí. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra los seres humanos, es contra las fuerzas espirituales de maldad. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra pelea no es con la gente, no es contra tu hijo, no es contra tu hija que se está rebeldizando, no, tu pelea es hacia el mundo espiritual. Ahí es donde tú tienes que decir: Padre nuestro, Señor, no permitas que mi hija caiga en tentación, mas líbrala del mal, líbrala de la rebeldía satánica, líbrala, Señor, de toda esta semilla de que hay en su corazón. Sácasela de ahí y coloca en él un corazón humilde, sometido a ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la guerra espiritual desde el plano de Dios. ¿Sí? Usted tiene que saber algo, y es que justamente una de las mentiras favoritas de Satanás es que la rebelión en contra de Dios funciona. Satanás quiere convencer de que la rebeldía contra Dios funciona y que Dios no hace nada con respecto a eso. Espérate un momento. No, eso es una mentira del enemigo. El enemigo, ¿sí? El plan entero del enemigo es ese: que sea rebelde, que a los rebeldes aparentemente todo les va a salir bien y nada les va a pasar. Esa es la mentira del enemigo, que la gente rebelde piensa que le va a ir bien y le convence al rebelde, tiene la capacidad de llevarlo a otro nivel, lo convence y le dice: sea rebelde, que Dios no va a hacer nada y le va a ir bien. Va a ver cómo le va a ir bien fuera de su esfera de autoridad, fuera de su esfera de sometimiento. Hágase a un lado y verá cómo le va bien. Y lo convence. Es la manera como él trabaja, ¿sí? Y claro, Dios, nuestro Dios, está tratando de mostrar que la rebelión en contra de Dios no funciona.
Yo dije, no funciona. No funciona, no vale la pena. La rebeldía paga mal. Y Dios quiere que el universo sepa eso. ¿A través de qué? De los mismos textos que vimos con el mismo Satanás. La palabra de Dios nos enseña que el diablo se rebeló, dividió el cielo. Yo me imagino, qué increíble. Yo me sorprendo por eso. ¿Cómo dividen el cielo? ¿No? Si a Dios le hicieron eso, allá en el cielo. Yo digo, ¿cómo sería Dios, no? No dice que Dios fue donde los ángeles y le fue a decir: mira, ángel, usted sabe lo bueno que yo soy, usted conoce mi testimonio, lo santo que yo soy. Dios no se agarró a perseguir a ningún ángel. Si los ángeles le creyeron a Satanás, el Señor dijo: ustedes todos se van también para fuera del cielo. Y yo dije: Señor, ¿por qué fue tan radical? Digo, porque los ángeles sabían cómo era yo. Los ángeles sabían de primera mano quién era yo. Yo soy el Dios que los creé a Él. Yo los bendije a ellos, les di capacidades, les di poder, les di la autoridad. Se dejaron convencer de ellos. Ellos también van a sufrir el daño de su comandante. ¿Me están oyendo? Son los principios que están en la palabra de Dios. Y los principios nosotros tenemos que justamente respetarlos. Y nosotros no podemos, oye esto, aprobar la rebeldía. Ni en la casa, ni en la iglesia, ni en la nación. No podemos los creyentes aprobar la rebeldía. No lo podemos, porque es un principio satánico. No lo podemos aprobar. No podemos tratarlo con pañitos de agua tibia. Tenemos que tener carácter firme y decirle al rebelde: yo no quiero saber nada de eso, porque ya me di cuenta que en la Biblia Dios juzgó a los ángeles igual de rebeldes que el comandante que se rebeldizó, y yo no quiero entrar en ese terreno. Qué pena contigo, pero yo prefiero estar humillado y sujeto a mi Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la forma en que nosotros debemos de tratar. Dele aplausos al Señor si usted lo cree. ¿Sí? Sexto lugar, otra forma de operar Satanás en contra de los hijos de Dios es que quiere, oído a esto, quiere la adoración que le pertenece a Dios. Por eso es que la gente me pregunta: pastor, ¿por qué estos eventos? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? Aquí está la explicación. ¿Sí? Satanás quiere robar la adoración que le pertenece a Dios. Tú fuiste creado para la adoración a Dios. Le doy otra oportunidad. Tú fuiste creado para la alabanza de Dios. Tu vida es una alabanza a Dios. Tu vida es una adoración a Dios. Una vez que tú fuiste salvo y fuiste lavado con la sangre de Cristo, ahora tú eres una adoración y tú eres un adorador de Dios. Adorador no es solamente el que canta. Adorador no es solamente el que toca un instrumento. Adorador es todo hijo e hija de Dios. Y mire lo que dice Lucas, usted la conoce, 4, dice la escritura: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Dice: si tú postrado me ¿qué? Si el diablo hizo eso con Jesús, créame que lo va a hacer con usted. Si lo hizo con el mismo Dios hecho carne, si lo hizo con el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, créame que lo va a intentar hacer con usted como hijo de Dios. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo: mire, le traigo un cambio. Yo si quiero le doy poder sobre ese negocio. Si quiero le doy poder sobre su economía. Le doy poder, le doy fama, le doy reconocimiento. Pero a cambio yo quiero su adoración. A cambio yo quiero su alabanza. A cambio yo quiero su gratitud. El enemigo hace eso. Por eso cada vez que el enemigo nos intenta detener nuestra alabanza, de alguna manera, la adoración, él está intentando hacerlo.
Entonces uno dice: Padre que estás en los cielos, no permitas que yo caiga en esta tentación, mas líbrame del mal. Líbrame de darle la alabanza y la adoración al enemigo. Líbrame de detener mi alabanza y mi adoración a ti, Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dice otro texto? Me llama la atención. Mire este texto tan maravilloso. Dice la escritura que va a venir un tiempo donde el diablo va a venir en persona. Así como Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, así mismo va a imitar el diablo a Dios, porque siempre ha querido imitarlo. El diablo también va a tener forma de ser humano en los próximos días. Se le va a llamar el anticristo y va a ser un gobernante a nivel mundial, y siempre va a estar representado en este tipo de cosas, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque siempre quiere la adoración que le pertenece a Dios, siempre quiere la alabanza que le corresponde a Dios. Y es tremendo. Mire lo que dice ahora: es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a engañar a la gente con milagros, con prodigios. ¿Pero para qué? Para que la gente le alabe a Él, para que la gente lo adore a Él. Por eso Jesús le respondió: vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es la forma. Cada vez que usted esté a frente de una operación de esta, sepa de que es necesario repetirle el mismo texto al diablo. No vas a quitarme la adoración a Dios, no vas a quitarme la alabanza a Dios, no vas a quitarme la gratitud a Dios, porque fui creado y fui redimido para adorar, para alabar, para agradecer al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso, al Rey de reyes y el Señor de señores. Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que dice la palabra. Ahora, mire, hay un texto que no lo hemos tocado y que es necesario tocarlo. Ezequiel tuvo una visión profética del día en que fue creado este querubín, porque Satanás, antes de ser Satanás, fue un querubín protector. Mire lo que dice la Biblia. En esta visión vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Esa es justamente la profecía directa, llamémoslo así, de un rey que existió. Y dile así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección. Wow. ¿El sello de qué? Estas palabras Dios las habló acerca de Lucifer, cuando eras el sello de la perfección. Dice: lleno de sabiduría y acabado de qué. Por eso téngame ahí el texto. ¿Sabe cómo se da cuenta que usted está bien con Dios? Cuando usted dice: Señor, yo soy imperfecto. Aló. El día en que el diablo le llegue a meter en su corazón de que usted es perfecto, de que usted tiene el matrimonio perfecto, de que usted tiene la familia perfecta, de que usted tiene el ministerio perfecto, ese día el diablo se le metió a la vida. Una vez que el ser humano cayó, nosotros quedamos en un estado de imperfección. ¿Pero por qué? Porque la imperfección nos lleva a depender de Cristo Jesús. Ahora el sello de la perfección se llama Cristo. Él es perfecto en su vida moral, Él es perfecto en su vida espiritual, en su vida, en todo su estilo de vida. Pero mire cómo relata Dios. Y claro, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios. Ahora se traslada al cielo otra vez: estuviste.
De toda piedra preciosa era tu vestidura, vestía bien, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda, de oro. Subraya esto: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El día que Dios creó a este ser angelical, música. Hubo música, hubo alabanza. Este es el primer registro donde hubo una manifestación en el cielo musical. Tamboriles, flautas, estuvieron preparadas. Hay algunos pastores que se arriesgan a decir aún que Lucifer llegó a ser el director de alabanza del cielo. Yo no me atrevo a decir hasta allá, pero lo que sí sé es que él sí conoció toda la influencia de la alabanza que le correspondía a Dios, de toda la adoración que le correspondía a Dios. Él sí tuvo ese conocimiento. Ahorita le voy a hacer la aplicación acá en la tierra. Dice la palabra de Dios, versículo 14: tú, querubín grande, protector. Mire lo que era este ser, el diablo. Antes de ser diablo, fue un querubín grande, protector. Dice: yo te puse en el santo monte de Dios. Estaba cerca de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, cercano a Dios. Podríamos decir que era casi una mano derecha de Dios. Qué terrible. ¿Sabe qué dice? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Pregunta: ¿cómo Dios crea un ser tan perfecto, lleno de sabiduría, lleno de esto, donde hay música, donde hay alabanza y adoración? Lo pone cerca de Él. ¿Y cómo es que se vaya a hallar maldad dentro de su corazón? Por eso hay gente que me dice: pastor, ¿será que Dios es tan bueno que al final de la historia yo creo que perdona hasta al diablo? Dígole, el Dios que está revelado en la palabra no me dice eso nunca. Lo que dice la Sagrada Escritura es que Él, por haber tenido esa maldad en su corazón, su futuro está en el lago de fuego. Dios creó un lugar de tormento para él, sus ángeles rebeldes, y también para todos aquellos que rechazaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Allá estarán por la eternidad. Eso me dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué termina diciendo el texto? Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. Era bueno para hacer contratos, mire. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dice el versículo 17: se enalteció tu corazón. Ay, Dios. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, líbranos del mal. Y sabe, cuando le estamos diciendo líbranos del mal, le estamos diciendo: Señor, líbrame de enaltecer mi corazón, líbrame de creerme más que los demás, líbrame de creerme que soy mejor que los demás. Líbrame. Si tú me has bendecido, si me has llenado de gracia, si me has llenado de amor, si me has llenado de sabiduría, Señor, líbrame de ser orgulloso, líbrame de ser soberbio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque esa es otra manifestación, esa es otra obra del enemigo. Cuando una persona, Dios lo está bendiciendo, Dios le está dando unción, Dios le está dando sabiduría, Dios le está dando gracia, Dios le está dando poder, Dios le está dando autoridad, Dios le está dando finanzas. Cuida tu corazón de no enorgullecerse, de no enaltecerte contra la autoridad de Dios.
Que dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces yo te arrojaré por tierra. Wow, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Téngame ahí el texto un momentico, porque ahí el Espíritu de Dios me recuerda algo que tiene que ver con el liderazgo. ¿Sí? Primera de Timoteo 3:6. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que una de las cosas que tenemos que tener cuidado nosotros, los hijos de Dios y los líderes, más los líderes, que Dios nos esté bendiciendo, que Dios nos esté dando unción, que Dios nos esté dando gracia, que Dios nos esté colocando a cargo de mayores responsabilidades. Te bendigo. Bendito Dios por las responsabilidades que nos coloca, pero cuida tu corazón, líder. ¿Por qué, pastor? Porque primera Timoteo, el apóstol Pablo, por revelación de Dios, sí, el versículo 6 dice la escritura: no un neófito, no sea que envaneciéndose. ¿Quién es el que envanece? ¿Quién es el origen del que envanece el corazón? El diablo. No un neófito, no sea que envaneciéndose. Pero pastor, léame desde antecito. Bueno, leámoslo desde el 1, pues, para que usted lo vea. Lea el 1 para leer el contexto. Y el versículo dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, si alguno anhela ser pastor, si alguno anhela ser pastor, buena obra desea. Gloria a Dios por los que deseen eso. Dice el apóstol Pablo: está bien que lo desees, pero hay unos requisitos. Una persona no se puede autonombrar pastor. Una persona no se puede saltar los principios de la palabra de Dios y montar una iglesia rompiendo los principios de Dios, porque hay unos requisitos y la palabra de Dios los dice. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. No pendenciero es no conflictivo, que no siembre discordias. Pregunta: Jesús, para levantar a los discípulos, tuvo que ir a sacar a los discípulos de Juan y decirle: mire, no camine más con Juan el Bautista. Juan el Bautista ya no tiene unción. Juan el Bautista ya, mire, le queda poco tiempo y Juan el Bautista se muere. Véngase acá a la iglesia de nosotros. ¿Usted ve a Jesús haciendo eso? Entonces entendamos que si Jesús no hizo eso, nosotros tampoco debemos aceptarlo. ¿Y qué dice la palabra? No pendenciero, no conflictivo, no sembrando discordia, división. Oído hasta otra palabra: no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que no esté buscando un salario de la iglesia, que no se esté quejando de la parte financiera de la iglesia. Yo le decía en estos días: mire, esta iglesia es gente humilde. Esta iglesia donde Dios nos ha puesto puede sostener a alguien de clase de estrato 2 o 3 máximo. De estrato 4 no puede, porque esas camionetas comen mucha plata, ¿sí? Y sostenerlo aquí cuesta mucho dinero. Y esa plata debe ir es para la extensión del reino de Dios, para extender el evangelio. Aquí no es para contemplar a un pastor o pastores que quieran enriquecerse a punta del dinero de la iglesia. No, aquí no puede caber, aquí tiene que salir, porque la codicia no tiene que ser parte del ministerio. ¿Cuántos dicen amén? La avaricia. Dios bendice, sí, claro que Dios bendice. Dios me puede dar un carro, sí. Dios me puede dar una casa, sí. Pero cuando ya mi corazón se daña y comienzo a reclamar plata y comienzo a querer más dinero y quiero hacer de la iglesia una empresa, ahí ya se salió de los principios de Dios. La iglesia no es una empresa.
La iglesia no se maneja como una empresa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios. Ustedes no son clientes míos. Usted no es un cliente de un pastor. Usted es una oveja de un redil. Y no podemos ver a la iglesia como clientes. A ver cuánto me pueden diezmar, a ver cuánto me pueden ofrendar, a ver si puedo entonces más bien vivir en estrato 5, a ver si puedo tener una camioneta último modelo, a ver si puedo irme de viaje donde yo quiero irme. No, no. La palabra de Dios nos dice, y entonces el versículo 4 bajo este contexto dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Cómo una persona va a poder tener sus hijos en sujeción si no es sujeto a su autoridad? Y dice la palabra de Dios con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y luego entonces ya termina el texto que acabamos de leer. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de quién. Satanás siempre va a tentar a los hijos de Dios a que sean soberbios, a que sean vanidosos. Siempre va a tentar, es un arma de él. Siempre va a tentar a impulsar a la soberbia. El diablo le encanta empujar a la gente hacia arriba, que se enorgullezcan, que se ensoberbezcan, y cuando lo hacen, entonces luego va y se las cobra, colapsa. ¿Me están oyendo? Eso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que gente inmadura, no un neófito. Un neófito es una persona inmadura que se le dio demasiada responsabilidad en un lugar, y en vez de humillarse, en vez de agradecer, en vez de honrar a Dios, se envanece, se enorgullece. Y el diablo es experto en coger a esta gente inmadura, darle eso, y luego la soberbia se le va a la cabeza. Y sabe, la caída es grande, porque antes del quebrantamiento viene la altivez de corazón. Por eso tenemos que estar al tanto. Y pastor, ¿por qué nos habla eso? Primero, para orar bien. Padre, no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todas estas obras del maligno que atacan a nuestras vidas. Líbranos. Y libra a la iglesia. Libra, Señor, a tu pueblo. Dice la palabra de Dios eso, que nosotros debemos aprender a orar. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque el Señor ha dicho que Dios nos va a bendecir más. Y si Dios te va a dar más sabiduría, y si Dios te va a dar más gracia, y si Dios te va a dar más poder, y si Dios te va a dar más, y si Dios te va a delegar, si te va a quitar ese grupo de 15 y te va a dar 20 y te va a dar 50 y te va a dar 100, ¿cómo le vas a responder a Dios? La respuesta es humildad. La respuesta es: no soy yo. La respuesta es: todo lo bueno que pasa en mí viene de Cristo. Por lo tanto, la única gloria, la alabanza y la adoración le pertenecen a Él. Tenga mucho cuidado. Yo tengo mucho cuidado. Después de un mensaje y alguien me dice: uy, qué mensaje tan bueno. ¿Sabe qué es lo primero que digo yo? Gloria a Dios. Porque el enemigo lo que quiere es que lo feliciten a usted y sembrarle una semilla de orgullo ya. Uy, cómo Dios te está usando con los demonios. No. Dice: sí, es que estoy orando, es que estoy ayunando. Fallaste. Fallaste. Porque la oración y el ayuno no garantizan que estés agradando a Dios. Hoy me vine con una palabra más de formación. Sí, pero es necesaria que la iglesia se aclare según la palabra de Dios. El apóstol Satirio me dijo: ahora hable la verdad de lo que está ocurriendo en la iglesia. Ahora hable las cosas como son. Eso me enseñó el apóstol ahora que fui. Estuve hace 8 días ayudando a una iglesia nueva de un amigo. Qué curioso.
¿no? Pastores que quieren estar bajo la cobertura del centro cristiano. Y estuve ayudando hace 8 días y por eso vino un pastor amigo a predicar. El martes estuve presentando informe y el apóstol diga la verdad. ¿Cuál es el futuro de los rebeldes? ¿Cuál es el futuro del que se roba la gloria a Dios? ¿Cuál es el futuro? Y todos los demás tengamos el corazón rendido a Cristo. ¿Para qué decir, Señor, yo no quiero caer en la condenación del diablo? Yo no quiero abrirle las puertas al diablo a través del envanecimiento, a través de la murmuración, a través de la rebeldía. No quiero, Señor. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es orar y decirle: Padre nuestro, no permitas que caiga en tentación, mas líbranos del mal. Dele un aplauso al Señor y colóquese en pie. Hay más, pero yo creo que hasta ahí, porque si no se me atranca. Sí. Mayor responsabilidades, mayor sometimiento a Dios, mayores bendiciones, mayor humildad al Señor. Dios me dijo que en este culto, como señal de que su palabra sobre alguien va a venir la gloria de Dios, y no poder soportar la gloria de Dios para decir: te quiero ver humillado ante mi presencia, porque lo que tengo para ti en este fin de año, en el año 2020, es muy grande, pero te necesito rendido a mis pies. Te necesito humillado. Te necesito reconociendo que la adoración, la alabanza y la gloria solo pertenecen a Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios nos habla y nos dice: algunas de las personas de aquí van a cambiar de condición espiritual, de condición de familia, de condición aún financiera, pero Dios espera de ti humildad. Jamás digas que fue por tu trabajo, jamás digas que fue por tu habilidad, jamás digas que fue por tu oración, ni siquiera por tu ayuno. Jamás digas que fue por eso. Cuando suceda, humíllate ante Dios y diga: eso lo hizo Dios conmigo por su gracia. Yo no lo merezco, pero Dios quiso hacerlo. Fue por su gracia y es para su gloria. Es por su gracia y es para su gloria. Diga conmigo estas palabras. Diga: Señor, es por tu gracia y es para tu gloria. Yo le voy a invitar en esta hora para que hagamos una oración de intercesión en la iglesia. Usted que hace parte de esta iglesia, vamos a pedirle a Dios que por favor el Señor nos libre de todo mal, y que nosotros tengamos esa conciencia, esa claridad de parte de Dios. ¿Sí? Voy a pedir que vengan acá adelante un momentico y dediquemos unos 5 minuticos a orar unos por otros. La palabra de Dios dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que le pidamos al Señor, será hecho por nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias por tu palabra. Una vez más te agradecemos. Tu Espíritu Santo es el que toma la palabra y la aplica a nuestra necesidad. Somos hijos de Dios. Diga conmigo: somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios necesitamos la protección del Padre. Como hijos de Dios necesitamos ser guardados por ti. Son muchos los ataques del enemigo. El enemigo quiere crear dudas. El enemigo quiere quebrantar la fe. El enemigo quiere que dejemos de creerle al Señor.
Pero para eso estamos en este lugar, porque sabemos que el Espíritu Santo es nuestro protector, es nuestro guardador. Ahora el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad a creer. Si Él dijo que te salvó, eso es lo que Él hizo. Tenemos que estar seguros que lo que Dios nos habló es verdad. Tenemos que estar seguros que lo que Dios prometió es verdad. Tenemos que estar seguros que cada mandamiento que Él nos dio es verdad. Y por lo tanto, ahí donde tú estás, yo te invito para que de una manera personal con Dios, yo por eso cierro mis ojos, porque no me interesa verte a ti, no me interesa ver tus expresiones. Yo también tengo que hacerlo. Yo también tengo que hacerlo. Señor, quiero renunciar a mis dudas. Señor, si he abierto y si hay un dardo del enemigo que haya llegado a mi mente creándome dudas, Señor, hoy quiero renunciar. Hoy tú has quitado el velo de lo que el enemigo hace en contra nuestra. Hoy quiero renunciar. Ahí donde tú estás, dígale: Señor, yo renuncio a las dudas. Yo renuncio a las dudas acerca de mi escogencia. Yo renuncio a las dudas acerca de mi llamado. Yo renuncio a las dudas acerca, Señor, de mi salvación. Yo renuncio a las dudas acerca del bienestar que tú has prometido para mi vida. Dígale: Señor, yo renuncio. En esta hora, Señor, diga: tu sangre me hace libre de todo dardo de fuego el enemigo. En mi vida, diga: soy libre de las dudas. Salen fuera de mi corazón, salen fuera de mi mente las dudas acerca de tu bondad. Tú eres bueno para conmigo. Aunque hayan problemas en esta tierra, aunque hayan dificultades, tú eres bueno. Eso no puede borrar que tú eres bueno. Lo que me está haciendo doler mi corazón, lo que me está haciendo llorar en medio de esta dificultad, no borra que tú eres bueno. No borra que tú me amas y que tú quieres lo mejor para mí. Ahí donde tú estás, se van las dudas en el nombre de Jesús, para darle lugar a la fe. La fe en Dios y la fe de Dios, una vez más, por la palabra que has recibido, crece y prevalece en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Hay estorbos que el enemigo coloca en contra de los que le sirven a Dios. Amada hermano, amada hermana, eso que estás viviendo en tu casa es un estorbo del enemigo. Él no quiere que tú sirvas. Él no quiere que tú seas usado, seas usada. Él no quiere, por eso te trata de detener. Por eso coloca esos impedimentos, por eso coloca esos estorbos, esa oposición. Pero levántate en el nombre de Jesús, porque tú sabes que mayor es el que está en ti. Y porque tú sabes que Dios tiene un propósito contigo. Oh, satareme kirimende riramanda ramase. Ereme que te rira más. En el nombre de Jesús, todo lo que esté estorbando tu servicio a Dios, ahora mismo es removido por el poder del nombre de Jesús. Lo que te impide orar, lo que te impide servir, lo que te impide predicar, lo que te impide ministrar, lo que te impide ser usado por Dios, ahora se desvanece. Tú eres un hijo del reino, tú eres una hija del reino, eres trigo. Y el trigo llega a fruto, y cuando lleva fruto el trigo se doblega ante Dios.
se rinde ante Dios, se ofrece ante Dios. Y mientras más pesado es el fruto, más anda humillado. Mientras más grande sea el fruto, más anda reconociendo la gracia de Dios. El Espíritu Santo te ha hablado a ti de las cosas grandes que han de venir, de las cosas grandes que Él quiere hacer contigo, con tu casa, y son ciertas, pero Dios está preparando tu corazón. Córreme que te rira banda. Hay veces le pedimos cosas grandes a Dios, pero la pregunta es: ¿nuestro corazón está preparado? ¿Tendré la capacidad de estar humillado? ¿Tendré la capacidad de respetar los principios de autoridad de Dios? ¿Tendré la capacidad de respetar al Señor? Por eso alguien dijo en la Escritura: no busques para ti grandezas, busca estar rendido a Cristo, porque Dios, cuando fuese tiempo, te exaltará. Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Señor, ten misericordia de nosotros. Líbranos del mal. Vamos, levante su voz y dígale: Señor, líbrame del mal. Líbrame del maligno, líbrame de sus obras, de sus maquinaciones. Señor, no permitas que el enemigo gane ventaja sobre mí. No permitas que el enemigo siembre semillas de rebeldía, semillas de división. No permitas, Padre, en mi corazón que el enemigo siembre semillas. Señor, en el nombre de Jesús, como lo dice tu palabra, saca de mi hogar las semillas de rebeldía. Saca de mi hogar las semillas de rebelión, de mis hijas, de mis hijos, de mi familia. Sácalos, extráelos, Padre, en el nombre de Jesús. Líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de sus obras, de su operación. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, porque tu palabra nos enseña que a ti te pertenece la adoración. A ti te pertenece la gloria. A ti te pertenece, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Todo, Señor, lo que ha ocurrido a través de nuestras vidas es por tu gracia. Si hemos ganado una vida es por tu gracia. Si hemos ganado una familia es por tu gracia. Si hemos predicado bien es por tu gracia. Si hemos, Señor, si hemos sanado a un enfermo ha sido por tu gracia. Si hemos liberado a un endemoniado es por tu gracia y es para tu gloria. No es para nuestro reconocimiento, no es para nuestra fama, no es, Señor, para que nosotros tengamos una plataforma ministerial. No es para eso. Es para tu gloria, es para que el nombre de Jesucristo sea conocido, es para que el nombre de Jesucristo sea exaltado, sea glorificado. Por eso oramos, Señor, delante de ti, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre de la gloria, para que tú nos ayudes a saber que la alabanza y la adoración te pertenecen solo a ti. No permitas que el enemigo robe la alabanza y la adoración y la gloria que te debemos a ti. Tómese de las manos de 2 o 3 personas que tenga ahí a su lado, por favor. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, la unción del Espíritu Santo, tu palabra dice que la unción pudre los yugos. Tu palabra dice que la unción del Espíritu Santo tiene el poder, Señor. Oramos, comencemos a orar unos por otros, Señor. Pedimos que nuestro hermano que está a la derecha, a la izquierda, sea liberado del mal. Señor, no permitas que caiga en la tentación.
Señor, en este fin de año no permitas que caiga en la tentación. En este fin de año líbralo del maligno, líbrale de las obras del mal, líbralo, Señor, de las operaciones del maligno, líbralo, Señor, de las dudas, líbralo de la incertidumbre, líbralo de la indecisión, líbralo de la inconstancia. Vamos, levante su voz a favor de su hermano, de su hermana. Señor, saca esto de nuestras vidas. Vamos, echamos fuera las dudas, echamos fuera la incertidumbre, echamos fuera la inconstancia. En esta hora hay poder en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora oramos, Padre celestial, Señor, para que seas tú guardando, liberando de todo mal al hermano, a mi hermana, Señor, su hogar, su familia de la cizaña. Señor, saca de su alrededor los que quieren sembrar cizaña, los que quieren sembrar intriga, los que quieren sembrar desconfianza, los que quieren sembrar descrédito, los que quieren sembrar murmuración. Señor, sácalos de su atmósfera, sácalos de su alrededor, Padre, en el nombre de Jesús. Líbralo del mal, líbralo de la obra del diablo, líbralo, Padre celestial, en el nombre de Jesús, de toda persecución que haya venido sobre su vida. Líbralo, Señor, de todo dolor, líbralo, Señor, de toda aflicción que sea causada por el enemigo, para hacerlo desanimar de su caminar con Dios, de hacerlo desanimar de su caminar con Cristo. Líbralo, Señor, en el nombre de Jesús, líbralo de todo mal. Tú eres nuestro libertador, tú eres el poderoso Dios que prometiste liberarnos, tú eres el que nos libra. Padre celestial, libra a mi hermano, a mi hermana, su hogar, su familia, líbralos de la rebeldía, líbralos de la división, líbralos, Padre celestial, de todo aquello que quiera traer orgullo, que quiera traer prepotencia, que quiera traer envanecimiento, que quiera traer, Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, altanería. Libra, Señor, su vida, saca de su corazón, saca de su mente, de su alma, todo aquello que quiera perjudicar su destino, todo aquello que quiera perjudicar los propósitos de Dios en su vida. Líbralos de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Padre nuestro. Líbranos, Padre celestial, del envanecimiento. Líbranos, Señor, de caer en lazo de condenación. Líbralo en el nombre de Jesús. Dígale al Señor ahí donde tú estás, Padre, glorifícate sobre la vida de mi hermano, de mi hermana. Dale más de tu gloria, dale más de tu presencia, dale más de tu sabiduría, dale más de tu poder, dale más de tu autoridad, pero también dale más un corazón humilde, un corazón que se pueda sujetar a ti, un corazón que se pueda, amado Dios, humillar ante ti, un corazón que pueda reconocer que es por tu gracia y reconocer que es para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, porque toda la alabanza, porque toda la adoración te pertenece a ti. Y en esta hora, todo aquello que quiera robar nuestra alabanza, todo aquello que quiera robar nuestra adoración, todo aquello que quiera robar nuestras acciones de gracia, lo echamos fuera de nuestras vidas, echamos fuera de nuestro hogar, lo echamos fuera de la iglesia. Porque escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Por eso, en el nombre de Jesús, se restaura la adoración de Dios en mi casa, se restaura la alabanza a Dios en mi vida, en mi casa, se renueva, se acrecienta la alabanza a Dios en mi corazón, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. En el nombre de Jesús, un río de alabanza, un río constante, fluyente de la alabanza a Dios, de la adoración a Dios, de mi corazón, dígalo, de mi alma, de mi mente, de mis labios, en el nombre de Jesús. Vamos, levante sus manos y dele la gloria a Dios. Vaya preparando su vida para cerrar bien este año. Comience a darle gloria a Dios por cada triunfo que usted tuvo en este año 2019. Comience a darle gloria al Señor por cada victoria. No te enfoques, no te enfoques en el dolor, no te enfoques en la prueba que te quiere robar. Darle la gloria a Dios. No te enfoques en el daño que te hicieron, no te enfoques en la herida que te causaron. Enfócate y dale gloria al Señor, porque Él la merece por encima de tu dolor,
por encima del daño que te hayan hecho. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios por tu salvación. Dale gloria a Dios por tu alabanza. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios por la sanidad. Dale gloria a Dios por tu restauración. Dale gloria a Dios. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Dale gloria a Dios por tu familia. Dale gloria a Dios por tus padres, por tus hijos. Dale gloria a Dios por tu ministerio. Dale gloria a Dios por tu llamado. Dale gloria a Dios por tus hermanos en Cristo. Dale gloria a Dios. Te doy gloria, gloria. Toda la gloria es tuya, Padre. Te doy gloria, Toda la honra es tuya, Padre. a ti, Jesús. Todo el honor es tuyo, Padre. Te doy gloria. Te doy gloria. Oh, te doy Vamos, que nadie detenga tu alabanza, que nadie detenga de darle gloria a Dios por cada victoria, por cada conquista. Te damos la gloria por cada alma salva, por cada familia salva, a ti, Jesús. por cada persona liberada. Toda la gloria es tuya. Por cada negocio, Te doy por cada contrato, por cada provisión. La gloria es tuya, Padre. a ti, Jesús. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos, por los siglos de los siglos, A ti, Jesús. por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén?